Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio en donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y también los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión y vamos a ver precisamente cómo cierran los mercados en Estados Unidos, particularmente donde vemos acá que el Dow Jones tuvo una caída del orden de 0,44% en la jornada de este jueves, ubicándose en los 46.021 puntos. Ahora veremos el comportamiento general del Standard & Poor's 500, que hoy presenta también una disminución del orden de 0,27%, ubicándose sobre los 6.606 puntos. Finalmente, revisemos cómo se comportó el Nasdaq Composite, que en este caso tuvo también una caída de 0,28%, ubicándose sobre los 22.090 puntos. A propósito de estos resultados que vemos acá en las gráficas, hay que resaltar que el Dow Jones se desplomó el miércoles y marcó un nuevo mínimo en 2026 en medio de crecientes temores por la inflación y la incertidumbre económica. El S&P 500 retrocedió y el Nasdaq Composite cayó tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés entre el 3,5 y el 3,75%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, admitió que la inflación sigue siendo un desafío y que el progreso ha sido menor al esperado. El índice de precios del productor subió 0,7% en febrero, muy por encima del 0,3% previsto, lo que refuerza la idea de una inflación más persistente agravada por el impacto de los precios de la energía. El petróleo en este caso continuó al alza en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, con el Brent en este caso superando los cerca de $108 por barril y el WTI cerca de $97. Analistas advierten que un choque energético prolongado podría generar un escenario de estanflación, combinando mayor inflación y desaceleración económica, lo que complica en este caso el panorama para los mercados internacionales. Ahora pasemos al S&P 500, que recortó sus pérdidas este jueves y se acercó a la línea plana en medio de una caída en los precios del petróleo y la atención del mercado en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El índice bajaba al igual que el Nasdaq Composite, mientras el Dow Jones Industrial Average cedía a puntos tras haber llegado a perder cerca de 500 puntos durante la sesión. El petróleo retrocedió después de las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien señaló que se está trabajando para reabrir el estrecho de Hormuz. El crudo WTI bajaba más de 2% hasta cerca de $94 por barril, mientras el Brent cedía más de 1% hasta alrededor de $105 por barril, tras las fuertes alzas previas por ataques a la infraestructura energética en la región. Pese al alivio temporal, los inversionistas siguen preocupados por la duración del conflicto y su impacto en los precios de la energía y también de la economía global. En el ámbito corporativo hay que tener en cuenta que Micron Technology caía alrededor de 2% en medio de tomas de utilidad, mientras los analistas advierten que los efectos del conflicto y también las tensiones en tecnología podrían mantener la volatilidad en los mercados financieros. También les cuento que tras revisar esta información, vamos a ver cómo cerraron los mercados de la integración en NUAM, empezando con la Bolsa de Valores de Colombia. Precisamente acá en pantalla podemos ver cómo la Bolsa de Valores, su principal índice, el MSCI Colcap, subió cerca de 0,97% en la sesión de este jueves, alcanzando los 2.199 puntos. En este caso, las acciones que más subieron fueron la de Cibest, que tuvo un incremento de 8,46%. Tenemos también la de ISA, que tuvo una subida de 2,3%. Grupo Argos, en este caso, aumentó cerca de 1,28%. Preferencial Grupo Sura tuvo una subida de 1,14%. Y para cerrar este top 5, tenemos a Concreto, que tuvo un incremento del orden de 1%. Vemos también que el índice Colir tuvo una trepada de cerca de 0,91%, llegando a los 1.421 puntos. A propósito pues de estos resultados de la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a revisar cómo se comportaron las noticias en esta sesión, destacando que la Junta Directiva del Banco de Bogotá aceptó la renuncia de su presidente César Prado Villegas, quien dejará el cargo el 20 de marzo de 2026 por motivos personales, según informó la entidad al mercado. Tras su salida, el banco designó como presidente encargado a Jorge Castaño Gutiérrez, mientras avanza el proceso de selección del nuevo titular de este banco. La entidad destacó la trayectoria de Prado, quien contaba con más de 15 años en el Grupo Aval, y su gestión en el fortalecimiento y consolidación del negocio.
También hay que destacar, por otro lado, que el Grupo Energía Bogotá informó que su filial Trexa suscribió un crédito internacional por cerca de 115 millones de dólares bajo la modalidad de Club Deal en una operación acordada con Natixis y Bladex en un plazo de 5 años y amortización al vencimiento. El financiamiento cuenta en este caso con garantía corporativa del JEP y los recursos serán destinados al refinanciamiento de la deuda existente con el objetivo de optimizar el perfil de vencimientos y también fortalecer la estructura financiera de la filial. La operación se enmarca en la estrategia del Grupo de Gestión Eficiente de Pasivos en sus operaciones internacionales. Ahora vamos a pasar a ver el comportamiento de la Bolsa de Santiago. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es que hoy el principal índice, el IPSA, tuvo una caída del orden de 1,38% durante la sección y en este caso el puntaje más bien se mantuvo en 10.473 puntos tras el cierre de la jornada de este jueves. Acá hay que tener en cuenta que también estuvo marcado por la cautela de los mercados, en este caso tras las declaraciones de la Reserva Federal. Las mayores bajas del índice fueron lideradas por SQMB con menos 3,3%, Cencosud que bajó cerca de 2,9% y Falabella también con una bajada de 2,9% en una jornada donde el IPSA llegó a retroceder hasta 2,2% en sus niveles intradía. Analistas atribuyen el ajuste principalmente a factores geopolíticos y flujos globales de aversión al riesgo, aunque señalan que desde la perspectiva técnica el índice mantiene una tendencia alcista de fondo y que el escenario podría representar una oportunidad de compra para inversionistas institucionales. Ahora vamos a pasar a ver cómo se comportó la Bolsa de Lima. Acá lo que ustedes pueden ver en pantalla en este caso es que su principal índice, en este caso estamos viendo al MSCI NUAM Perú Select con 15%, que tuvo en este caso una caída durante la jornada de 2,58%, acercándose a los 1.297 puntos. Entre tanto, el MSCI NUAM Perú Select tuvo también una bajada del orden de 2,98%, llegando hasta los 2.409 puntos. Acá, a propósito de este comportamiento de la Bolsa de Lima, hay que resaltar que el Banco Central de la Reserva del Perú informó que las exportaciones tradicionales alcanzaron cerca de 7.855 millones de dólares en enero de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 51,8%, impulsado principalmente por el alza de los precios internacionales del oro, o sea, una subida cercana a los 74,8%, y el cobre, que también tuvo un repunte del 51,2%, así como por el mayor valor de envíos de plomo y también de café. En contraste, las exportaciones de hidrocarburos registraron una caída por menores precios y volúmenes, mientras que las exportaciones, en este caso no tradicionales, crecieron cerca de 0,9%, apoyadas en el dinamismo de sectores agropecuario y pesquero, y entre los productos destacaron las mayores ventas de uvas, arándanos, mangos y pota congelada, aunque el resultado fue parcialmente limitado por precios, en este caso más bajos en estos segmentos. También les cuento que luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Acá vamos a ver cómo se comportó, en este caso, los principales índices de la Bolsa de Caracas. El índice bursátil de Caracas, el IBC, tuvo un aumento de 1,03% en la jornada de este jueves, llegando a los 6.964 puntos. También vamos a revisar otros índices de esta bolsa, donde tenemos que el índice financiero repuntó 0,91%, mientras que el índice industrial ganó cerca de 1,53%. Volviendo acá, vemos noticias de Venezuela, en donde se resalta que la Asamblea Nacional de Venezuela convocó la segunda discusión del proyecto de ley de minas, paso clave para su aprobación definitiva, tras haber sido respaldado en este caso en primer debate el pasado 9 de marzo de 2026. El proyecto busca aumentar las garantías jurídicas y atraer inversión privada y extranjera en el sector minero, en línea con el interés internacional por los recursos del país. La aprobación final dependerá de este segundo debate y posterior sanción del Ejecutivo, en un contexto de apertura económica y también de mayor participación de capitales internacionales en la industria minera. Y con esta noticia pues hemos llegado al final de esta emisión, donde repasamos lo sucedido en los mercados del mundo. Quédense ustedes conectados con toda la información de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.
tenido ese amigo que después de años de que sí, que no, que nunca te decides, por fin se casa y se va a vivir con el amor de su vida? Los dos son profesionales exitosos, cada uno tiene su buen sueldo, cada uno tiene su auto, su departamento. Y tú desde afuera, sacando cuentas, dices, oye, cuando estos dos se junten, se van a forrar. Van a pagar un solo arriendo, una sola cuenta de la luz, y más encima les va a sobrar plata. Pero llega el primer mes de casado, los invitáis a comer, y tu compadre te confiesa una verdad un poco dolorosa. Perrito, estamos hasta el... Sumamos los sueldos, ¿verdad? Pero entre el flete de la mudanza, que tuvimos que comprar un sillón grande porque los viejos ya no combinaban, que el refrigerador, que la lavadora, que hubo que pintar todo el departamento de nuevo, al final del día nos quedan exactamente las mismas luz que cuando vivíamos solos. ¿Significa eso que el matrimonio fue un fracaso financiero? Para nada, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día son dueños de una casa mucho más grande, pero siguen teniendo un patrimonio sólido, una estructura que en unos meses, cuando terminen de pagar las cuotas del sofá y de todas las demás cuestiones que tuvieron que comprar, va a ser una máquina de generar ahorro. Solo que hoy día tienen las manos manchadas con pintura y el bolsillo está un poco apretado por los gastos de la fiesta. Esto es exactamente lo que le pasó a Vice Corp, que ahora estrena un nuevo ticker, Vice, en sus resultados del 2025. Amigos, hoy día vamos a analizar un evento histórico en el mercado financiero chileno. Vice Corp reportó el primer ejercicio consolidado tras la fusión con el grupo Security. Ahora, el titular frío dice que sus ganancias solamente crecieron un 3%, pero nosotros, que buscamos valor donde otros ven ruido, suponemos que hay algo por ahí enterrado debajo de esos 124.000 miles de millones en gastos de mudanza y de integración. En este video entonces vamos a intentar responder las preguntas que muchos inversionistas retail se están haciendo. ¿Es posible que una empresa duplique su tamaño pero sus utilidades se queden estancadas? Vamos a desenterrar esa utilidad normalizada que los analistas de Sanhattan están mirando. ¿Se ha convertido acaso el Banco Vice en un monstruo capaz de pelear con los tres grandes de Chile? Vamos a analizar si el salto al séptimo lugar del ranking es solo tamaño o también es calidad. ¿Qué es lo que hace una aseguradora con 533.000 miles de millones de retorno en inversiones? Te voy a explicar por qué el negocio de seguros es la verdadera caja registradora silenciosa de este grupo. Y la pregunta del millón para tu portfolio: ¿sigue siendo barata la acción después de subir un 43% durante el año 2025? Vamos a ver si ese dividendo del 6,3% es sostenible o si quizás estamos ante una trampa de valor. Comencemos. Para los que vienen llegando al mundo de las inversiones, pongamos un poquito de contexto. En enero de 2024, el grupo Mate, que son los controladores de Vice, y los accionistas del grupo Security decidieron que en el Chile de hoy o eres gigante o simplemente te pasan por encima. Podríamos decir que fue un matrimonio financiero de supervivencia. A través de una OPA, que es una oferta pública de adquisición, Vice Corp tomó el control total del grupo Security, alcanzando un 98,43% de la propiedad. Durante todo el 2025 vimos un desfile de hitos legales. La fusión de los holdings en septiembre, la de los bancos en noviembre y apenas abriendo este año 2026 la fusión de las aseguradoras. ¿Qué es lo que tenemos hoy día sobre la mesa? Un ecosistema financiero que administra más de 35.000 millones de dólares en activos. Estamos hablando de una cifra que debería asustar al menos un poco a la competencia. Ya no estamos ante un banco boutique para empresas, sino ante una institución de importancia sistémica que atiende a más de 2,4 millones de clientes. El reporte que nos presentaron la semana pasada es la foto de la mudanza. Es el primer balance en donde sumamos las carteras de préstamos, las inversiones de los seguros y, por supuesto, los honorarios de los abogados y técnicos que hicieron esto posible. Como inversores en valor, nuestra Biblia son los estados financieros. Vamos a ver qué nos dicen. Vice Corp reportó una utilidad para sus propietarios de 204.865 miles de millones. Si miras el 2024, ganaron 198.971 miles de millones. Sí, efectivamente, un crecimiento solo del 3%. Muchos inversionistas retail vieron esto y salieron a vender pensando tanto esfuerzo para tan poco resultado. Y no los culpo, pero error. Aquí es donde tenemos que mirar un poquito más allá. Para fusionar dos bancos y dos aseguradoras, entre otras filiales, Vice tuvo que desembolsar 124.282 miles de millones en gastos extraordinarios. ¿En qué? Principalmente en indemnizaciones, es decir, despidos de empleados, y en castigar activos intangibles que ya no sirven, como por ejemplo el software del banco que fue absorbido.
Si sumamos estos gastos de vuelta, lo que llamamos utilidad normalizada, el grupo habría ganado aproximadamente 330.000 miles de millones, y ese sí que es un salto importante. Como inversionista entonces compramos el flujo de caja futuro, y ese flujo evidentemente se ve mucho más sano de lo que un titular de prensa te puede sugerir. El banco ahora es el séptimo actor del mercado chileno, con una participación del 6,7% con respecto a las colocaciones totales y casi un 10% en el segmento comercial, es decir, en el segmento de empresas. El 73,8% de sus préstamos son a empresas, son comerciales. Y esto es clave. El Vice no sufre tanto con el riesgo de que la gente no pague su tarjeta de crédito, sino que sufre, o crece, dependiendo del contexto, con la inversión del país. En banca, mientras más alto es el ratio de eficiencia, peor es el desempeño. ¿Por qué? Porque el cociente es gastos operacionales dividido en ingresos operacionales. Entonces, mientras más gastos hay, mientras más crece el gasto, y manteniendo los ingresos constantes, más alto es ese ratio. Su ratio de eficiencia hoy es del 57,5%, que parece alto, o sea, parece malo. Pero ojo, si quitamos los costos de la fusión, la eficiencia baja a 48,3%. La administración de Vice tiene la meta de llevar este indicador al 45% para el próximo año, 2027. Y cada punto que bajen ahí es utilidad pura que va a ir directo a tu bolsillo vía dividendos. Vice Vida y Vida Security ahora son uno solo, convirtiéndose en el líder indiscutido de rentas vitalicias en Chile. A veces puedes ver que el margen de contribución de los seguros es negativo, pero no te asustes. En contabilidad de seguros, cuando vendes mucho, tienes que anotar una pérdida porque estás reservando dinero para pagar pensiones en 30 años más. Lo importante acá es el resultado de esas inversiones, que fue de 533.154 miles de millones. Vice es, en esencia, uno de los fondos de inversiones más grandes de Chile, con un retorno sobre esas inversiones del 7,34%. Si pensabas que esto era un banco de viejos, mira esto. Su alianza con Mercado Pago, el fondo Haz Crecer Tu Dinero, ya superó los 2,5 millones de cuentas. A esto se le llama Banking as a Service. Vice pone la cocina, que es la regulación y el balance, y Mercado Pago pone el comedor, la aplicación y los millones de usuarios. Es un crecimiento masivo con un costo prácticamente cero en sucursales físicas. La acción subió un 43,3% durante el año 2025. El mercado ya premió la noticia. Sin embargo, actualmente transa un ratio bolsa-libro de 1,54 veces. Para un banco con un ROE normalizado proyectado de 14-15%, creo que pueden sacar sus propias conclusiones. Respecto al dividend yield, es del 6,3%. En otras palabras, te están pagando mientras esperas a la vez sinergias terminen de madurar. Un buen inversionista, amigo, siempre tiene que buscar el cisne negro o el que podría salir mal. Y aquí los riesgos son claros. El primero y el más evidente, creo yo, es la ejecución de sinergias. La gerencia prometió ahorros de 30 millones de dólares anuales. Si no logran unificar las culturas de Vice, que es más conservadora, y de Security, que es más comercial, rápidamente esos ahorros se pueden esfumar en conflictos internos. Segundo, el ciclo económico. Vice es una especie como de termómetro de las empresas chilenas. Si el PIB de Chile no crece al 2,3% esperado o la inversión se frena por temas políticos, su cartera comercial va a pasarlo mal. Y tercero, las tasas y la inflación. Una inflación cayendo al 2,8 es una buena noticia para el país, pero para un banco con muchos activos en UF significa que sus ingresos por reajustes también se van a afectar o van a bajar. Hemos analizado un gigante en plena transformación. Vice Corp ha dejado de ser un jugador de nicho para ser un transatlántico con clasificación AA positiva. No quiero cerrar este video sin tocar algunos puntos finales que te pueden ayudar a tu decisión. El tamaño del grupo, 35.000 millones de dólares, les da una escala que antes evidentemente no tenían para poder competir en precios y en tecnología. La utilidad reportada hoy está sucia por la mudanza. La utilidad real es casi un 60% mayor. La diversificación entre banca, seguros, en donde son líderes, y digital, que tiene alianza con Mercado Pago, es envidiable para muchos actores de la industria. Ahora te toca a ti. Tú eres el dueño de tu plata. ¿Confías en que el grupo Mate va a poder exprimir ese 30% de ahorro en costos que prometieron? ¿Crees que la marca Vice va a mantener la lealtad de los clientes de Security?
Si este video te ha gustado, o mejor aún, si te ha servido para poder complementar tu análisis, puedes agradecer con un like que es totalmente gratis. Te invito también a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video que suba. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes Avis en tu radar de dividendos? ¿Qué te parecen estos gastos de integración? Los leo obviamente a todos, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.